Ángel Aguilar Carrasco, licenciado en Química, maestro en Educación en Ciencias, doctor en Investigación e Innovación Educativa. Ha sido profesor en nivel básico, medio superior, superior y posgrado. Delegado en Puebla de la Olimpiada Nacional de Química. Es autor de los libros Temas Selectos de Química 1 y Temas Selectos de Química 2. Participó en la redacción de reactivos para el área de Química Analítica para el examen general de egreso de la licenciatura EGEL-Ceneval. De 2012 al 2016 participó en Radio BUAP al frente de los programas Con Cierta Ciencia e Informativo 96.9 Sabatino. Representante de la Facultad de Ciencias Químicas ante la Comisión de Evaluación del Programa Institucional de Evaluación, PIEVA. Sus líneas de investigación son implementación de ambientes virtuales de aprendizaje en la enseñanza de la química, evaluación docente, análisis curricular de los programas de química. Actualmente se desempeña como secretario académico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El día de hoy viene a compartir la plática Enseñar química en contexto, moda o necesidad. Le damos la bienvenida, doctor Luis Ángel Aguilar Carrasco. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, miren, yo el día de hoy les quiero llevarles a poner sobre la mesa una situación que sucede respecto a lo que pasa en mi área de expertise, pero que por diferentes razones y que quizás sea motivo de otra plática se incorpora desde muy temprana formación. Desde la secundaria los alumnos estudian química, la estudian en la preparatoria y muchas carreras asociadas a la ingeniería la llevan. Y no obstante, el día de hoy seguimos presentando algunos problemas en cómo lo estamos enseñando. Entonces me voy a permitir compartir la pantalla. Bien, como ya hicieron mención, mi plática se llama Enseñar Química en Contexto, Moda o Necesidad. ¿Por qué planteo el cuestionamiento? Porque diferentes maestros cuestionan que la enseñanza hoy día es más laxa, que la enseñanza hoy día pondera solamente que el alumno se siente, y esto lo único que nos demuestra es que hay un total desconocimiento sobre modelos y teorías didáctico-pedagógicas y la aplicación de las mismas. No tiene nada de malo que tengamos este desconocimiento o que no profundicemos en el análisis. El problema es que nos quedamos con lo que nos dicen. Yo insisto en diferentes foros, comento que en este país la gente sabe dos cosas. La gente sabe qué es lo que tenemos que comer y cómo tenemos que educar. De fútbol no, porque a la mitad le gusta y a la mitad no. Entonces, así como la gente es tan experta en decirnos qué tenemos que comer, cómo alimentarnos, la gente también se vuelve experta en cómo enseñar. Y la situación actual nos demuestra que históricamente existe mucha responsabilidad desde casa en la opinión que se tiene en torno a cómo se lleva a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y que tristemente también desde las aulas existe una total separación docente-alumno, lo cual complicaba de manera presencial el procedimiento y lo hace ahora de manera virtual. Algo curioso que sucede con la química y con las ciencias en general es que existen un sinnúmero de conceptos que tienen años y que siguen teniendo validez y que siguen siendo cuestiones importantes. Uno puede agarrar un libro y se encuentra conceptos que no han cambiado. Por ejemplo, por allá de 1999 había un libro que se llamaba Fundamentos de Química Analítica. Los autores eran Skoog y West. Bueno, en ese libro, si uno busca el libro, porque hoy en la red todavía está en formato PDF, uno busca el capítulo que habla sobre ácidos y bases y dice que un ácido es una sustancia capaz de donar protones. Estamos hablando de 1999, estamos hablando de 20 años. En el 2017 sale un nuevo libro, ¿sí? Ahora el libro lleva por nombre
Skuggy West, Fundamentos de Química Analítica, ¿sí? Mismo autor, la editorial de 1999 ahora cambió por una editorial en 2017 que es la Science Learning. Y ahora el libro está escrito en coautoría con Hulley y Cork. El Scoop de Química Analítica es un libro, es un clásico de la química analítica. Y prácticamente 2 décadas después, en ese libro encontramos una definición de ácido. Y como definición de ácido dice que es una sustancia capaz de donar protones. Entonces, en 20 años de diferencia, nos encontramos que la definición sigue siendo lo misma. Esto nos lleva a cuestionarnos si la definición está mal, si los libros están mal, o si no ha existido una actualización curricular sobre contenido. Desde 1999 hasta 2017, la definición es la misma. Pero resulta que esa definición que ustedes vieron de ácido fue planteada en 1923 por Bronsted y Lowry. Algo interesante de esta definición es que cada uno la propuso por separado. Y al no existir evidencia de quién fue primero, un consenso, un cuanto tanto democrático fue, le ponemos el nombre. Esto que yo les platico ocurre en muchos apartados de la ciencia. Entonces viene la gran pregunta. Si los conceptos, al menos en el ámbito básico, no han cambiado, ¿por qué sigue siendo tan complejo enseñar química? En el 2018, el INEGI hizo una encuesta sobre cuál era la percepción de los mexicanos hacia la ciencia. Entonces, en una encuesta dicotómica, únicamente permitían las respuestas de acuerdo y en desacuerdo. Hacían preguntas. Yo aquí sustraje una imagen que fue publicada en un diario, porque me parece que de toda la información que había es de lo más representativo. La primera dice: la ciencia y la tecnología están haciendo que nuestras vidas sean más sanas, más fáciles y más cómodas. De cada 100 personas, 61 dijeron que hacen una vida más sana y más cómoda y más fácil. Pero somos un país con altos índices de obesidad y de diabetes. La siguiente pregunta decía: gracias a la ciencia y la tecnología habrá más oportunidades para la próxima generación. El 71%, la 71 de cada 100 personas, es decir, el 71% consideró que sí. Y sin embargo, los promedios de sueldo de recién egresados de la universidad siguen siendo muy bajos. Y sin embargo, la demanda hacia las carreras, llamemos clásicas, siguen siendo altas. El cuestionamiento que se le puede hacer a esta pregunta es si, bueno, si hay más oportunidades para la próxima generación, ¿por qué las nuevas generaciones nos interesan por estudiar mecatrónica o electrónica o sistemas computacionales, etcétera, etcétera, etcétera? Y seguimos abarrotando carreras como Derecho, Arquitectura o Medicina. No porque no sean importantes, claro que lo son, pero todavía no se rompe el paradigma como tal. Dependemos demasiado de la ciencia y no lo suficiente de la fe. 40% respondió que de acuerdo, el 17% en desacuerdo, el restante no respondió. Se vuelve a hacer una respuesta interesante porque somos un país catalogado como eminentemente católico. Entonces existen muchas discrepancias entre lo que decimos y lo que hacemos. Y esto tiene mucho que ver con una alfabetización científica, la cual por diferentes razones no se da. Y ahorita luego de la plática voy a poner. ¿Qué sucedía en 1960 con la enseñanza de la química? Era una enseñanza netamente conceptual. El alumno tenía que recitar definiciones como qué es un ácido, qué es un átomo, qué es un compuesto. Había una carga de temas extraordinaria. Yo cada vez que tenemos reuniones curriculares me enfrento al problema que me dicen: es que, a ver, cuando yo estudiaba, los temas en un semestre era largo y un semestre nada más era para otro. Y alguna vez un maestro me decía: es que a mí me platicaba mi abuelita que ella en primaria llevó botánica, y ahora en primaria no lleva nada. Bueno, esto tiene esto es verdad. Hace muchos años los contenidos curriculares de los niveles educativos eran diferentes, pero hay una razón. En México, la obligatoriedad del sistema medio superior, de la media superior, es algo nuevo. Eran sistemas terminales. Mucha gente se quedaba ahí con la carrera técnica. Y si hablamos de hace 60 años, el bachillerato era un nivel. Y entonces el bachiller ejercía. Conforme se fue profesionalizando, la gente ya allá por la década de los 70, en un esfuerzo del gobierno mexicano de abrir la universidad a todo el mundo,
Pues los contenidos curriculares de los niveles básicos y medio superior, bueno, lo que fue de básico, media y media superior en algún momento previo a la modificación curricular del 2000, pues ya no podían ser terminales y se tenían que adecuar, pero pues en los 60 eran temas, temarios sumamente cargados. Los temas eran aislados. El maestro de química veía cosas de química, el maestro de matemáticas veía cosas de matemáticas, y todavía en nuestros días seguimos padeciendo que el alumno no me entiende a mí, que el escribir x cuadrada, x por x igual a x cuadrada es lo mismo que poner protón por protón igual a protón al cuadrado. Es una forma de expresión algebraica, pero el alumno no lo sigue. Y si eso me pasa hoy, imagínense allá por los 60. En la década de los 80 surge en Estados Unidos el enfoque CTS, el enfoque Ciencia, Tecnología y Sociedad. Lo que hace el enfoque CTS, porque actualmente se sigue utilizando, de hecho existe un Congreso Internacional sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad que se desarrolla en España año con año, busca relacionar toda la cuestión social con la ciencia. ¿Por qué el comportamiento se da de tal forma? ¿Por qué el uso del automóvil? ¿Por qué no podemos dejar de usar el automóvil? Comienza a cambiar los títulos de, por ejemplo, materia, por cuestiones que asocien lo que vamos a ver. Por ejemplo, en lugar de poner que el tema es estudio de la materia, ponemos algo como conocimiento del medio, ¿sí? O ponemos algo como eh, eh, qué es lo que tengo que comer para ser sano. Y dentro no damos recetas de cocina. Dentro del subtema hablamos de carbohidratos, hablamos de proteínas, hablamos de vitaminas, hablamos de enzimas, aminoácidos, etcétera, etcétera, etcétera. El enfoque CTS vino a ser un revulsivo muy importante. Y México, el país que introduce el concepto a Latinoamérica, el grupo del doctor Andoni Garritz, que en paz descanse, junto con José Antonio Chamizo, desarrollan toda una línea de investigación de CTS, ¿no? El primer libro de química con un enfoque ciencia, tecnología y sociedad que se escribió en español se escribió en México, y ese libro Química de Garritz y Chamizo. Entonces, deberíamos llevar mucha ventaja sobre lo que estamos haciendo, ¿no? En la década de los 90 se incorpora este enfoque tanto más constructivista, donde lo que teníamos que ponderar eran cuestiones procedimentales. ¿El alumno ejecuta una serie de pasos para llegar al resultado? Sí. ¿El resultado es correcto? Excelente. ¿El resultado no es correcto? Analicemos cómo lo hizo. Y aquí empieza a tergiversarse un poco lo que sucede, lo que debe suceder en los alumnos, ¿no? Se empiezan a asociar temas con ejercicios. Es decir, el tema no puede ser definir el concepto y luego el ejercicio por su lado. Cambia radicalmente la forma de presentar los títulos. Y sin embargo, contenido es lo mismo. Ya entrado el siglo XXI arranca el enfoque basado en competencias, que todavía sigue la discusión de si realmente tenemos un currículum en competencias, basado en competencias, o un currículum con enfoque en competencias. Entonces, entra la cuestión procedimental, la cuestión actitudinal, la cuestión valoral. Esta última nos cuesta muchísimo trabajo evaluarlo. ¿Cómo evaluamos valores? Realmente no tendría que ser tan complejo, pero como nunca lo hacíamos, resulta sumamente complicado. Entonces, ¿qué mido? Mido en la parte procedimental si el alumno es capaz de proponer algo diferente a lo que tiene el libro, pero que lo lleve a un resultado que concuerde con lo que revisamos en los temas. Actitudinalmente, pues, que al alumno le interese, pero si en mi clase se va a basar en decir resuelve las 150 derivadas del Sokowski, pues ya estamos del otro lado, ya lo perdimos. O si mi clase va a ser, necesito que encuentres todos los errores en los ejercicios resueltos del Baldor, ya los perdimos. Y no quiero decir que esté mal, pero le podríamos dar un cambio, ¿no? A veces solo traten de saber cómo preguntarlo. La pregunta podría ser, a ver, aquella persona que sea capaz de detectar los errores de resolución del capítulo 1 del Baldor, se hará que a tal cosa sin que necesariamente tengamos que usar un motivador extrínseco. Porque yo que muchos dijimos, le doy un punto. No necesariamente. Tenemos que ver qué hacer con ellos, ¿sí? Es, es, eh, es increíble lo que uno puede lograr cuando reta al estudiante
hacer algo y lo que puede obtener, ¿no? Inclusive puede llegar uno a conocerlos más a profundidad presentando retos a manera de rally de WebQuest. Los maestros dicen que en la universidad no se va a jugar, no se trata de jugar, se trata de enseñar con una estrategia que nos permite innovar. Y la parte valoral, a mí me parece, sobre todo en el universitario, que la parte valoral tiene que ver con la propia necesidad que tiene el alumno al hacer un trabajo. Que si está haciendo una copia y un pegar, que vamos a ser sinceros, todo el mundo lo va a hacer, tenga la delicadeza de haber leído y de haber colocado correctamente la cita. Que el alumno sea capaz de decir, ok, sí, lo copié, pero te estoy citando en un afán de hacer un ejercicio para que él aprenda a hacer la paráfrasis que le va a servir para su tesis de grado. Esta es una imagen que anda por la red, tiene años, ¿no? Entonces, presenta un contexto en los últimos años. Dice que en 1995 se le presentaba al estudiante esto y decíamos, calcule la área de este rectángulo. En los 2000 se pregunta la misma figura y se le preguntaba cuánto mide la base B de este rectángulo, cuánto mide la altura A de este rectángulo, calcula el área de este rectángulo multiplicando B por A. Yo entré en el centro de los 2000 y yo jamás me encontré un examen así, les voy a decir. En el 2005 dice, marca con una X el área de este rectángulo y se coloca así en 400. En el 2010 marca una X el área de este rectángulo y solamente en 600. Entonces la gente denosta la forma de enseñar porque cada vez es más laxa, porque la gente tiene la idea de que un examen de opción múltiple es lo más fácil del mundo. Si esto fuera así, el examen nacional de residencias médicas no fuera un examen de opción múltiple. Si esto fuera así, los exámenes generales de egreso de licenciatura que diseña y valida el Ceneval no serían de opción múltiple. Tener un examen implica, bien hecho, entendido como un acuerdo de academia o quizá de personal. Un examen de opción múltiple implica demostrar la viabilidad y la validez y la confiabilidad estadística del examen. Ok, eso no quiere decir que el examen es fácil. Un examen de opción múltiple presenta al maestro un reto para lograr que sus reactivos como tal minimicen la aleatoriedad de la respuesta y pueda generar que el estudiante tenga una respuesta. Un examen de opción múltiple no es más fácil. No es cierto. La gente piensa que es más fácil porque nada más escoge. Aquí, por ejemplo, en 1995 calcula el área de este rectángulo. Sí, pero resulta que aquí hay un rectángulo y aquí hay otro rectángulo. Entonces, la pregunta no es tan clara. ¿Cuánto mide la base B de este rectángulo de 4 rectángulos? Es que no, este no es el rectángulo es este, aquí estamos señalando, sí, yo sin ningún problema puedo decir que este es el rectángulo, pues esto mide 30, esto mide 30. Y entonces para mí hubiera sido más importante calcular aquí el valor que iba a aparecer en el triángulo que se va a formar. Ahí sí, eso ya implica un ejercicio mental mayor. Hay mucha irresponsabilidad entonces cuando se plantea este ejercicio. Y no, esta imagen no es una imagen nueva. Ya por ahí de los 70 había una crítica despiadada porque se había dejado de enseñar la letra manuscrita en la escuela oficial. ¿Sí? Podemos criticar la medida, sí, y hay una razón para criticarla, pero no nos podemos casar con que todo lo que se hace cuando generamos una revisión curricular es mala. Entonces, por ejemplo, eso nos lleva a que yo les plantee lo siguiente. Si yo les digo a los estudiantes, calculen la molaridad de 5 gramos de ácido clorhídrico en 100 mililitros de agua, el alumno inmediatamente sabe que tiene que ocupar la fórmula de la molaridad, ¿sí? Y hacer una adición, una pregunta. ¿Qué tal si en lugar de preguntarle esto, yo le cambio la estructura de la pregunta y le digo, determine la concentración molar de una disolución que se prepara al disolver 5 gramos de ácido clorhídrico en 100 mililitros de agua? Es la misma gata, pero revolcada, porque estoy preguntando lo mismo, nada más que le di un poquito de más redacción. ¿Qué tal si les cambiamos la pregunta? En un experimento se ocuparon 100 mililitros previamente medidos en una probeta que posteriormente se trasvasaron a vaso de precipitado. La práctica de laboratorio solicitaba disolver 5 gramos de ácido clorhídrico, ¿sí? Pregunta 1. ¿Qué volumen de ácido debe tomarse para obtener los 5 gramos? Pregunta 2. ¿Cuál será la concentración? Para empezar, resulta que el ácido clorhídrico es un líquido, no es un sólido. Entonces, el alumno
en las clases de química, pues divide, bueno, multiplica 5 por el peso molecular y lo divide entre sí. Y cuando llega al laboratorio, pues no va a pesar el volumen porque las densidades son diferentes. Entonces, esto ya nos está orillando a que tenemos que relacionar al estudiante con lo que él va a ver en el laboratorio de manera muy somera, porque se va a encontrar con un líquido, se va a encontrar con un instrumento de medición que es la probeta, porque el vaso de precipitados no sirve para medir, la probeta sí. Ah, nos enfrentamos también a la situación de que el alumno tendrá que saber que existe una relación masa-volumen y que se llama densidad, que con esa relación el alumno tiene que calcular a cuántos mililitros equivalen los 5 gramos para poder llevarlos al vaso y colocarlos para generar su solución. Y ya después de todo eso, ya también puede calcular la molaridad. La operación básica aquí, aquí y aquí es la misma. Multiplicar los 5 gramos por el peso molecular del ácido clorhídrico y disolverlo entre 100. Pero esto ya implica un ejercicio en el que el alumno tiene que pensar qué es lo que se va a encontrar. Suena muy simple, suena muy somero, pero esto no se hace. El profesor llega, enseña fórmula de molaridad, sustituimos, vamos, y es genial. Y si algún maestro siente aludido, lo siento. Pero de repente es enunciado, datos, fórmula, sustitución, despeje, sustitución, resultado. Lo hizo así, está bien, no lo hizo así, está mal. No, no tendría que ser así. El alumno debería llegar al resultado y podría encontrar diferentes caminos. Un examen de la tabla periódica bajo el enfoque más férreo es, primera pregunta, escriba todos los elementos del grupo 1A. Segunda pregunta, escriba todos los elementos del grupo 3A. Tercera pregunta, escriba de forma inversa todos los gases. Este examen tiene varios errores. El primero es que desde hace años la UPAC eliminó la nomenclatura 1A, grupo 1A, 2A, 1B, 2B y la nomenclatura pertinente es enumerar todos los grupos de 1 a 18 de manera continua. Primer grave error. Es un examen que, digamos, está desactualizado. Segundo grave error. No existe nada más grave o aberrante que exigirle a un alumno aprenderse de uno de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque la tabla ya existe. La tabla hay que enseñarlos a usarla. Los elementos están formados como tal porque responden a la periodicidad de sus propiedades. ¿Qué podría ser más útil? Un examen así. Es sabido por todos que algunos metales son capaces de formar aleaciones. Suponiendo que la resistencia de la aleación dependa de la electronegatividad del elemento, ¿cuál de los siguientes metales formaría una mejor aleación? Cadmio, cromo, osmio, tecnecio. Les presentamos la tabla periódica. Es una tabla cualquiera, acomodada del 1 al 18. Están los metales. El alumno tendrá que haber aprendido que aquí están los metales alcalinos, que aquí están los alcalinos térreos, que estos son los metales de transición, que aquí están los gases nobles, que aquí están los halógenos, los calcógenos, el grupo de nitrógeno, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el alumno, si aprendió esa parte, ya sabe que los metales que mencionamos son de transición y tienen que ir para acá. ¿Qué medimos con un examen si le estoy dando la tabla periódica? Pues, ¿cómo se le ocurre a este decir que les puedo dar la tabla? Muy sencillo, se pueden evaluar propiedades periódicas, porque el alumno tendría que saber cómo se comporta la electronegatividad, es decir, hacia dónde se mueve, hacia dónde aumenta, de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo, de abajo arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, etc. Cuestiones de nomenclatura, porque si el alumno no sabe que cadmio es CD, pues está perdido. Es que eso se aprende memorizando. No, la tabla la vamos a conocer a fuerza de uso. Entonces, cuando yo ya sé que cadmio es CD, es porque ya lo usé. Pero si pongo a recitar alumno litro, solo potasio, sorbido, cesio, francio, vila, magnesio, calcio, francio, olvídense, vaya al curso inmediato superior, ¿a qué diablos me sirvió la tabla periódica? ¿No? Ese es como el famoso meme que surgió de la película Intensamente. Pues desconecta de la tabla periódica y conéctale que ya arrancó Disney Plus. No, no, no vamos a hacer nada con eso, ¿no? ¿Qué dice la literatura sobre enseñar en contexto? Eh, Capret y colaboradores en el 2003 usaron el enfoque
Ciencia, Tecnología y Sociedad para ubicar el contexto. Fíjense, es un modelo de los 80 y en el 2003 lo estoy usando. Camaño en el 2011 dice que no hay mejor forma de enseñar química que a través de la contextualización y la indagación. Catret, en el mismo año, dice que la formación docente debe estar prevista de situaciones contextuales. Un grave problema que tenemos los maestros universitarios en su mayoría, o que tenemos en nuestra mayoría, es que no somos maestros. Nos hicimos maestros al estar frente al grupo y enfrentarnos a los problemas. Pero no, en la mayoría de nosotros, al iniciar, desconocíamos procesos didáctico-pedagógicos. Y la mayoría de nosotros comenzamos a enseñar como nos enseñaban y como entendemos que, no, que tendría que ser la enseñanza. Por ejemplo, en mi caso me di cuenta que con el paso del tiempo, maestros que para mí eran excelentes cometían errores garrafales. Y sin embargo aprendíamos, ¿eh? O sea, tampoco estoy diciendo que no se aprendía. Tejada en el 2008 decía que las explicaciones de diferentes problemas tienen que ir acompañadas de situaciones. ¿Qué se puede hacer? ¿O qué es lo que sugiero que pudiéramos llegar a hacer? Relacionar conceptos con el entorno, analizar la ruta crítica y detectar las diferentes influencias, revisar la pertinencia de profundizar los temas, investigar qué se está trabajando sobre un contenido en concreto. ¿A qué me refiero con relacionar los conceptos con el entorno? Por ejemplo, los ácidos son sustancias sumamente comunes. Las hay en los alimentos, está el ácido cítrico. En el estómago, mi estómago tiene ácido clorhídrico que está revestido por una membrana que evita que se autodigiera. Cuando la membrana tiene un desgaste tremendo, empieza a haber laceraciones que conocemos como úlceras. Y los ácidos están presentes en el medio ambiente principalmente por cuestiones de contaminación. El día de ayer, si no tengo mal entendido, el doctor Mora le explicaba cuestiones sobre el dióxido de azufre, que finalmente es un producto, es un gas de efecto invernadero que cuando precipita en el agua, pues precipita en forma de gas. Bueno, todo esto son cuestiones que se encuentran. Y entonces yo traigo a la mesa en este momento un tema que actualmente es moda y que la gente asegura que es extraordinario y es la dieta alcalina. Y entonces la gente dice que está científicamente comprobado que no hay nada mejor que consumir una dieta alcalina. Que el agua alcalina purifica el cuerpo por dentro, que elimina el exceso de ácido y con la dieta alcalina tú vas hasta rejuvenecer. Bueno, esto, además de ser una estrategia comercial mediática para vender productos, es una falacia y es una charlatanería. ¿Por qué? En mi estómago tengo un pH de 1.8 a 2. El pH es una escala logarítmica. Mover una unidad del pH es mover 10 veces la concentración. Cuando yo meto una sustancia eminentemente alcalina y llega al estómago, ¿sí? No va a existir una capacidad de neutralizar o de mover el pH del estómago netamente hacia el lado alcalino. Y aquello que era 8, si bien le va a llegar a 7.9, 7.5, pero el estómago no le pasó nada. Entonces, poner a los alumnos a investigar y a discutir la utilidad de una dieta alcalina o del agua, de consumir agua alcalina, nos va a ayudar a relacionar conceptos de acidez, concepto de basicidad, equilibrio ácido-base. Entonces, aprenderse de memoria que una sustancia capaz de donar protones me tiene que ayudar a explicar por qué el pH del estómago no se va a ver eminentemente afectada. Además, el agua de consumo humano, la de garrafón, la que consumimos todos los días, tiene un pH ácido. El pH de agua de consumo humano tiene que estar entre 6.6 y 6.9. No es cierto, el agua tiene pH 7, sí, pero el agua destilada, y yo no puedo consumir agua destilada. Si yo tomo agua destilada, lo menos que me va a pasar es un dolor de estómago. ¿Por qué? Pues porque yo altero un sistema. Y todo sistema, cuando se enfrenta a un factor externo, llámese presión, temperatura, concentración, que lo afecta, el propio sistema tenderá a recobrar su equilibrio. Sobre análisis de la ruta crítica y detectar la influencia de los temas, habría que revisar qué elementos del temario funcionan para materias posteriores.
Por ejemplo, la determinación de la concentración de los metales va a impactar en procesos de hipercalcemia e hipercalemia. Lo estoy diciendo en donde yo trabajo. Pero hace algunos años yo trabajé en un tecnológico descentralizado, entonces yo enseñaba química, pero también enseñaba ciencia e ingeniería de los materiales. Y entonces yo sabía que aquellos temas que eran relacionados a determinación de concentraciones, yo sabía que aquellos temas que eran relacionados, perdón, aquellos temas, una disculpa, que aquellos temas que eran relacionados a concentraciones, a enlace metálico, eran vitales para cuando llegáramos a, en ciencia y ingeniería de los materiales, explicaba un sistema bifásico de cómo se comportan los metales y del comportamiento eutectoide de los metales, pues teníamos que haberlo estudiado desde química, ¿no? Revisar la pertinencia de profundizar cada tema. Los maestros somos muy curiosos. El tema que mejor nos sabemos, el tema que más dominamos, me extiendo, pero después al final del curso es que no me da tiempo de dar el temario, hay que hacer 4 materias, pues no me da tiempo, no es que no nos dé tiempo. Nos gusta profundizar en el que más dominamos. ¿Cómo se solucionaría esto? Con una enseñanza modular. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a compartir una misma clase con 2 maestros? Muy pocos. En un sistema, en un currículum por competencias, las clases deberían de ser modulares. Pero no, es mi mate. Yo la doy. No quiero decirles una mentira, conocemos muchos. La otra tiene que ver con la construcción de los estados del arte. Esto se refiere a investigar lo que se está haciendo sobre un tema en cuestión hoy en día. La realidad es que construir estados del arte en las ciencias y las ingenierías, sobre todo a nivel licenciatura, no suele acostumbrarse. Sin embargo, tendríamos que fomentar que el alumno construya estados del arte, perdón, que no es más que la revisión bibliográfica de lo último que esté escrito sobre un tema. Pero somos geniales. No te voy a aceptar bibliografía de más de 5 años, pero mi libro de texto es de hace 30, ¿no? Sí, no. ¿Dónde está la coherencia? Los clásicos siguen siendo clásicos y los seguimos utilizando, y aunque tienen revisiones, hay muchas cosas que son iguales, ¿sí? Pero pues sí tenemos que enseñar al alumno a hacer una revisión documental a fondo. Esto que les estoy presentando es resultado de un curso que se llama Química Analítica Básica que cursan los alumnos de Químico Farmacobiólogo, alumnos de segundo semestre. Un alumno de segundo semestre en la Autónoma de Puebla, en la licenciatura en COFED, no ha llevado nada asociado a cuestiones de la carrera como tal. Solamente ha llevado biología, pero no conoce cuestiones de fisiología, ni de farmacología, ni de química clínica, que es a lo que se va a dedicar. Al inicio el alumno lleva cálculo, lleva física, lleva termoquímica. Entonces, pues hay que empezar a enseñarles que eso que yo le estoy dando le va a servir. Entonces, el semestre pasado yo solicité a mis estudiantes de ese curso, que insisto, no tienen nociones de fisiología ni de farmacología, nada, investigar sobre una enfermedad que se llama acidosis tubular renal, que es una enfermedad que afecta a los niños, un padecimiento congénito. Bueno, uno de los tipos es congénito. Entonces ellos se encuentran que hay un desequilibrio en el ácido base en el organismo y que eso puede llevar a muchos problemas, laceraciones, etcétera, etcétera, hasta un problema cardíaco. Los alumnos encontraron que existe un tratamiento que se hace a partir de una solución de citratos. Todo está muy bien. ¿Dónde viene el reto? Los alumnos tenían que explicarme cómo preparar el medicamento. Y la preparación realmente no implica un ejercicio mayor que algo que se revisa en una clase de cómo se preparan disoluciones. Y entonces los alumnos tenían que preparar una infografía como esta, donde los alumnos tenían que explicar qué era la acidosis tubular renal, cuándo había un medio alcalinizante, cómo era el tratamiento, proponer las concentraciones, agregar su bibliografía y demás. Esta es una infografía muy bien hecha, nada más que tiene un pero. La bibliografía nada más copiaron y pegaron el link. Y la bibliografía tenía aquí en formato APA. Entonces, al finalizar los temas sobre equilibrio ácido-base, yo incorporo un proyecto que busque integrar los conceptos, ¿sí? Si el alumno entendió qué es ácido, qué es base y entendió cómo hacer los cálculos de concentraciones,
podrá presentar un proyecto sobre esto. Entonces el alumno ya empieza a relacionar que existe una enfermedad que cuando él esté en el laboratorio, tome la muestra de sangre y le pidan hacer una prueba, que por cierto se determina con una gasometría, el alumno va a leerle y va a encontrar que los niveles de dióxido de carbono generan más carbonato ácido y hay ácido carbónico y todo, ¿sale? Entonces esto, que es un problema de salud, para que el alumno lo entienda, él ya trae una base, que es una base netamente química. El problema es que no muchas veces lo es. ¿A qué conclusiones podemos llegar? Bueno, primero es importante que los temarios resalten perdón, la redundancia, me acabo de dar cuenta, la importancia de que los procesos no se centren totalmente en la parte conceptual. Bajo el esquema de la pregunta de ¿y eso para qué me sirve? Cada vez más importante que los estudiantes se centren en la autoridad, pero la utilidad se les explicamos nosotros. Hoy existe un movimiento muy importante fomentado por las propias redes, en donde te dicen que la universidad para lo único que sirve es para ser amigos. En donde te dicen que los estudiantes, que las universidades deben preocuparse por prepararnos para la vida en lugar de vomitarnos tanto concepto. La semana pasada en redes estuvo muy de moda que en Japón un currículum nuevo en donde se enseñaban cuestiones como educación financiera y demás. Ok, eso nada más es falacia, es una ridiculez. El sistema educativo japonés es un sistema rígido, fomenta actividades importantes como lectura, pero el sistema educativo japonés es uno que durante el rango de 14 a 17 años más sufre porque tiene tasas de suicidio elevadísimas. ¿Por qué se hacen los comentarios a la ligera? Porque no se hace una investigación y una revisión seria. Cierto es que cuestiones como educación financiera tendrían que ser parte de una currícula obligatoria. Cierto es que cuestiones de alimentación tendrían que ser parte fundamental de una currícula, pero denostar la educación formal nada más porque a mí no me fue bien o porque no me gustó cómo enseñaron, es arbitrario y es ridículo. Tristemente en estos tiempos tiene más peso un youtuber que un premio Nobel. ¿Sí? Este país hace poco perdió al doctor Molina, que fue premio Nobel de Química, y yo no vi expresiones de dolor, yo no vi tanta nota. Ya no pensamos como lo que ocurrió con Maradona ayer, ¿no? Sino que no vi tanto dolor como cuando muere un artista. Entonces, ello nos lleva a, a replantearnos cómo estamos enseñando. Nos tiene que llevar a replantear que mientras el alumno no entienda en realidad que cuando llegue a ejercer va a requerir saber lo que les dimos en la universidad, de nada sirve. Es un alumno que llegue a un proceso y que no sepa que tendrá que calcular caudales y tendrá que calcular velocidades de líquidos newtonianos y no newtonianos porque la clase de física era aburrida, está perdido, ¿no? Y bueno, tendría que ser nuestro reto alentar a los estudiantes a emprender búsquedas sobre los temas de los cursos basados en sus intereses, ¿no? Si al alumno le interesan cuestiones de control de calidad asociados a los alimentos, pues tendríamos que estar enseñando eso, ¿no? Si al alumno le interesa, bueno, me regreso, control de calidad sobre los alimentos, pues los ejercicios sobre construcción de gráficos de control tendrían que estar basados en alimentos. La construcción del diagrama de Chicago tendría que estar basado en la producción de un, no sé, de un refresco o de algo, ¿no? Entonces pues, tenemos un problema muy severo que ahondar ahí. Y bueno, finalmente tenemos que terminar por entender de una vez por todas que no se trata de aprender de memoria y de recitar un libro. La exposición de grupo es una herramienta poderosísima, pero el alumno la entiende como la negativa del profesor a dar una clase y no debería de ser así. Debería ser una herramienta más dentro de todas las gamas que el profesor tiene para dar su clase. Y bueno, eso es en general es lo que yo quería comentar y quería platicar con ustedes. Da para mucho la plática, pero bueno, respetando el tiempo de todos. Espero que haya sido productivo para ustedes el comentario. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Ángel. Le agradecemos su participación y invitamos a los participantes si hay alguna duda, algún comentario, alguna pregunta que le quieran hacer al doctor. Pueden abrir su micrófono, por favor. Bueno, en lo que se animan, yo le pregunto, doctor, bueno, no sé si me escuchan bien.
Sí, se escucha, Inge. Ya. Pensé que seguía con problemas técnicos. Dentro de toda esta modificación que está claro que se debe de hacer en la parte de educación, toda esa ideología un tanto insana de que así como me enseñaron, así yo voy a enseñar, porque según así yo aprendí, eh, dentro de todo eso que se tiene que modificar, ¿qué tanto considera usted que se deben de involucrar los estudiantes actuales? Porque, digamos, yo veo que cuando se modifica un plan de estudio se reúnen las academias, los cuerpos colegiados, los profes. Y pues si al final de cuentas todos los profes que están reunidos ahí siguen con la misma idea de que pues así como me enseñaron, yo lo voy a enseñar, pues como que no va a haber mucho cambio. Y si se toman en cuenta los estudiantes, pues también qué tan bueno sería eso, porque no dudo que falte el grupo de estudiantes que pues por aligerar bastante o por despreciar ciertas materias, pues lo hagan muy a la ligera. Bueno, miren, hace quizá como 10 años, puede que un poquito menos, hubo una revuelta en el Politécnico que terminó con que retiraran a la directora. La revuelta comenzó porque un grupo de alumnos exigían participar en una revisión curricular y recuerdo que la opinión de mucha gente era que un alumno no tenía por qué inmiscuirse. Bueno, el aporte de América Latina al proyecto TUNI, del cual se desprende toda la cuestión por competencias, la aportación de América Latina es la participación de estudiantes de los últimos semestres en las revisiones curriculares. ¿Por qué? Un alumno del último semestre ya pasó todas sus materias y debería tener una visión de qué es lo que le hizo falta en alguna materia que le pudieron haber dado en las anteriores. Además son alumnos que ya están en la práctica, ya están en el servicio, entonces detectan una necesidad en el momento. Hay carreras como contaduría que está en una evolución constante. ¿Por qué? Porque como las misceláneas fiscales muchas veces implican traer reformas a los códigos y leyes vigentes, o sea, ellos están acá. Entonces, no, a pesar de que las modificaciones curriculares técnicamente son cada 5 años, pueden tener incorporaciones, ¿no? Puede estar en medida. A mí me parece que es momento de romper paradigmas y de que los alumnos sí se involucren. Además hay que tomar en cuenta otra cosa. En estos tiempos hay una movilidad estudiantil hacia otras universidades y otros institutos que es muy sana. Y es muy sano que el alumno cambie de su confort en la universidad, en el tecnológico, donde sea, y vea las condiciones de otro. ¿Por qué? Y lo digo con todo respeto para los alumnos. A veces es muy fácil criticar, ¿sí? Y conocer otros entornos nos ayuda, o sea, no quiero decir que todo esté bien en todos lados, para nada, pero sí a comparar y a valorar un muy serio sobre cómo tendría que ser la educación superior en nuestro país. La realidad no nos alcanza. Pero yo sí considero que es necesario incorporar al estudiante a las revisiones curriculares como una estrategia que también nos puede ayudar a mejorar a los maestros. Eso sí, lo tengo perfectamente claro. Creo que se me apagó la cámara, de ver. Sí, al parecer sí se apagó Sí, su cámara. la cambié, ya la cambié. Ok, entonces no sé si es. Ya, ahí está. Parece que tenemos una pregunta de Ninfa González. Si abres tu micrófono, Ninfa, por favor. Buenas tardes a todos. Primero felicitar al maestro por su aportación. Indudablemente, pues nos da un panorama mucho más amplio, no solamente en el quehacer académico que nos mostró, sino también en esta otra parte que es súper importante que volteemos a ver, y es esta parte que tiene que ver con la forma en la que estamos enseñando. Por supuesto que concuerdo en conocer otros entornos del alumno, porque sí creo que nos falta bastante en ese sentido, sobre todo porque a veces pues algunas
en algunas ocasiones nos damos cuenta de nuestras limitaciones como docentes y el hecho de que empiecen a interactuar con otras formas de pensamiento hacen más enriquecedor su conocimiento, el construir un conocimiento a partir de otras formas de pensar, de otras formas de interactuar. Y me parece muy interesante su aportación, sobre todo con respecto al método japonés que nos mencionaba, porque efectivamente se piensa que pues el hecho de enseñar ciertas disciplinas que son importantes y que son necesarias coarta la parte formal de la educación. Ciencias básicas sin duda alguna da una contribución y ahora enriquece mucho más con las aportaciones que ustedes están haciendo. Mi área es económico-administrativa, también docente justamente del tecnológico y pues ahora sí, bueno, sí es posible considerar una educación más integral, no únicamente el hecho de aprender física o química de manera separada, matemáticas de manera separada, sino una situación o una forma mucho más integral. Entonces, pues felicitarlo y bueno, considerar que efectivamente pues necesitamos reformar muchos de nuestros pensamientos y actualizarlos, pero también considerar que como se nos venía enseñando también es una forma importante. Entonces, bueno, pues eso sería más bien, más que un cuestionamiento, la aportación. Y agradecerle mucho lo que nos ha presentado esta tarde. Gracias. Miren, la realidad es que el decir que antes se enseñaba mal implicaría que nosotros aprendimos mal. Pero no, yo creo que no podemos denostar ninguna forma. La educación ha evolucionado conforme evoluciona el hombre, ¿no? O sea, hace no sé cuántos años los inteligentes se sentaban adelante y los que no sabían hasta atrás. Y obviábamos cosas que a lo mejor eran asociadas a que el niño no veía, por ejemplo, ¿no? Y claro que se puede tener una relación entre áreas. A ver, miren, todos sabemos que en el sexenio de Lázaro Cárdenas sucedió la expropiación petrolera y es un evento nacional y hay un día en el calendario, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues resulta que durante el cardenismo llegó a México el primer libro que tenía la tabla periódica. ¿Por qué no ponemos al alumno a investigar eso? Y relacionamos dos áreas que parece ser que no tienen nada que ver, pero que tienen mucho que ver. O sea, los grandes hitos de la química en México, uno de ellos es el boom petrolero. Y es un tema netamente histórico. Habrá que trabajar un poquito ahí. Había otra mano levantada, pero creo que la bajó. Parece que Infa, si nos haces favor de abrir tu micrófono. Se apagó mi manita. No, solo era para comentarle que agradezco mucho su presentación. Valoro mucho que los profesores traten de renovarse y cambiar algunas formas de enseñar que nos hacen a nosotros como estudiantes pensar que realmente lo que estamos estudiando pues no lo vamos a utilizar o no nos va a servir o no tiene nada que ver con nuestra carrera. Para mí es muy importante que los profes se renueven y nosotros también renovarnos para que nuestra educación sea más didáctica y pues ponerle más interés. Pero muchas gracias por su conferencia, profe. Mira, yo sigo en lo mismo. Yo tengo un hermano que es abogado y él muchas veces en una denotación de las matemáticas decía que él no entendía para qué se tenía que haber aprendido el binomio cuadrado perfecto. Y lo escucho de mucha gente, ¿no? Le dije, es que no es que te lo tengas que aprender. Ese tipo de cosas te desarrollan habilidades, ¿sí? Y el pensamiento lógico matemático aplicado a cualquier área, ¿sí? En economía, en administración, en contaduría, en ciencias duras, lo que busca precisamente es desarrollar habilidades. Y nos hace mucha falta. Así como es tan importante que ustedes sepan redactar de manera correcta, porque un día van a hacer una tesis, o sea, que tengan una comprensión lectora elevada. Si van a ser ingenieros, la parte matemática es vital. Entonces, a manera de reflexión, invitarlos a no denostar ni a despreciar lo que se hace en un aula. Sí, cierto es que hay temas que a veces tienen menos importancia. Les pongo un ejemplo. Metodología de la investigación, los alumnos dicen que es una clase de a gratis porque no se va a aprender nada.
Para mí es muy triste llegar a cursos de formación docente, de maestros que están por terminar la maestría y que me dicen, es que yo me titulé por promedio y no sé hacer una tesis. Oye, maestro, pero no has dirigido. Sí, ya dirigí varias, pero no sé cómo escribirlo. No. Las rutas críticas no se hacen nada más por hacer. Claro, siempre hay una carga de, es que no me borres esa materia, pues la mía. Pero la realidad es que las rutas críticas lo que buscan es formar los mejores perfiles. Y en todas las universidades hay maestros buenos, malos y regulares. Y en todas las universidades los alumnos aprenden con el maestro, sin el maestro o a pesar del maestro. Porque para empezar los maestros somos humanos. Y claro que nos equivocamos. ¿Alguien más que quiera participar? Creo que Ulises. Ulises, si abres tu micrófono. Sí, buenas noches. Sí, primero que nada, pues igual felicitar por la conferencia al maestro. Yo nada más también tenía como esa inquietud de lo que se mencionaba anteriormente. Bueno, yo soy docente del Tecnológico Superior Purépecha, también pertenezco pues al área de ciencias básicas. De igual manera doy asignaturas de química, pero al igual yo llevo poco pues también dando clases, pero en lo poco que he dado, he notado que los profesores de ciencias básicas normalmente pues damos asignaturas en varias carreras, ¿no? Por ejemplo, pues química, ¿no? Que es de tronco común normalmente en muchas asignaturas. Y he visto que los temarios pues, son extensos, son extensos. Cada carrera pues tiene como un área, digamos, específica, y he notado que como que hace falta eso que mencionaba de saber las asignaturas, digamos, posteriores, o sea, que nos reunamos o no sé qué estrategia sería la buena para que los profes que ya dan las materias de especialidad y demás, digamos, hubiera como un acuerdo donde dijeran, pues estos son los temas que nosotros más ocupamos, porque pues es lo que más se está viendo en esta carrera, porque hay veces que agarramos el temario, si lo damos todo completo, pues damos, digamos, algo equitativo, pero como es mucho, se acaban sobresaturando los alumnos, y hay temas que a lo mejor no son tan importantes para la carrera, ¿no? Entonces, en una carrera a lo mejor es más importante ciertos temas, en otra carrera son importantes otros temas, pero ¿cómo sería como una estrategia para nosotros poder ver bien, o sea, como mencionaba, o sea, yo sé que a lo mejor si me tocó una materia ya más adelante, pues yo sé que se va a ocupar estos temas y demás, pero ¿qué tal si no tengo esas materias, no? O sea, ¿cómo le hago yo para poder ver bien realmente cuáles son los temas que yo me debo de enfocar más y que sé que va a aportar más a esa carrera? Porque hay muchas materias, hay hay muchas carreras donde es diferente para cada una de ellas. Sí, no es la misma química que le vamos a dar en ingeniería industrial que la que le vamos a dar en ingeniería electromecánica, aunque los temas en general sean iguales. A ver, si revisamos a Cole, o a Taba, o a Tyler, o a Panza, que todos son autores del currículum, todos te van a decir que el currículum es un ente vivo, porque es objeto de sufrir adecuaciones y modificaciones. Y que el currículum se construye de lo más avanzado a lo más básico. O sea, literal, el currículum tendría que construirse desde décimo, decir que necesito de noveno, de octavo. Yo no sé por qué en México lo hacemos al revés. En México primero mete todo lo de matemáticas, física, química, ya, a ver, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces quedan temarios eternos. Y en el caso de los institutos tecnológicos, como el temario es nacional, bueno, hasta donde yo recuerdo, el temario es nacional, es el temario vigente de la currícula y te apegas a él. Tiene que haber comunicación entre academias, no hay de otra. Si digo una babosada respecto a la ruta crítica, me disculpan, ¿no? Si el maestro que lleva resistencia de los materiales te dice que él lo que necesita es que el alumno profundice en propiedades, en propiedades físicas, químicas, mecánicas, porque lo que él da en su carrera es lo que le interesa, entonces el currículum de química tendría que
profundizar en esos temas que yo sé que más adelante le van a servir. Si el maestro de ingeniería industrial dice que, bueno, cuando él llega a tópicos como sistemas de calidad, como normatividad, le resulta interesante saber el comportamiento de normas asociadas a determinadas sustancias y su código creativo, entonces en química tendremos que darle más profundidad a entender cuándo hay algo que es corrosivo, por qué algo se caracteriza como corrosivo. De esa manera se tendría que trabajar. Es muy difícil muchas veces, en ocasiones porque hay instituciones que padecen de una migración de docentes por diferentes motivos, el principal es el económico, pero sí tendría que haber una comunicación entre las academias de cada carrera. Y yo sé, bueno, no sé si aún lo exista, recuerdo que los tecnólogos tienen un concurso de ciencias básicas, ¿sí? Y me parece que los concursos de ciencias básicas son una extraordinaria herramienta, no para medir el potencial de instituciones, sino para seguir asegurando que los estudiantes realmente comprenden los temas. Porque vamos a ser sinceros, tienes que participar, no tengo equipo, a ver, ¿quién sacó 10 en este bimestre? Vente, vamos a participar. Y el pobre muchacho lo llevamos a la buena de Dios, ¿eh? O sea, y pasa. Yo que llevo la Olimpiada de Química, de repente hay escuelas que meten a 15 y pobres muchachos, el examen me lo rezan en blanco. Yo alguna vez dije, ¿para qué lo trae, maestro? Pues es que tenemos que participar. No, maestro, pues aquí no es de que entre más mejor. Las academias tienen que platicar. Claro está que, por ejemplo, me regreso a la cuestión de ingeniería industrial, temas que tienen que ver con aspectos económicos y contables a lo mejor no tienen nada que ver con química, pero tendrán que ver con otras materias, tendrán que ver con matemáticas. Entonces, le tienes que decir al de matemáticas, oye, yo necesito que profundices, no sé, en matrices, por decir, en matrices, porque a mí yo necesito usar matrices y llegan y no saben. Yo tengo un problema muy, muy serio. Los alumnos en primer semestre de la licenciatura llevan herramientas computacionales y se supone que aprenden a usar Excel. Llegan en materia, les pido usar Excel y no saben. El Excel tendría que ser una herramienta que un alumno universitario en cualquier universidad de este país tendría que saber manejar. Y en el uso de Excel es muy notorio un problema que pasa con cualquier cosa. El alumno tendría que saber qué es átomo y no sabe. El alumno tendría que saber qué es un binomio al cuadrado y no lo sabe. ¿Y qué hacemos? Nos vamos por la fácil. Es que eso ya lo debes de saber. Y ya lo debes, y ya. Llega el punto en el preescolar y el preescolar, ¿a quién echamos la culpa? La realidad también es que las instituciones de educación superior deberíamos ocuparnos por analizar qué se está enseñando en la prepa, no como crítica, sino de enterarnos para saber qué va a llegarnos y cómo nos va a llegar. Hay una propuesta en este momento sobre la mesa de la Sociedad Química en México para eliminar el concepto de mole en preparatoria. Usted, maestro, que es maestro de química, tendrá su opinión. Habemos muchos que consideramos que no sería pertinente. Pero si lo llegan a eliminar y no se enseña el concepto, cuando lleguen a superior, le voy a tener que enseñar el tema. Pero no se va a valer que yo diga que los tenía que saber, porque antes se daba en la prepa. Y es algo muy común. Entonces, tiene que haber una comunicación hacia todos los niveles y en todas las carreras. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Parece que ya no. Doctor Luis Ángel, le agradecemos su participación. Nos deja mucha reflexión, mucho aprendizaje. Le voy a ceder la palabra a la maestra Marta, jefa del Departamento de Ciencias Básicas, por favor. Y buenas tardes a todos los que nos siguen acompañando en esta sexta y última charla del día, en nuestro segundo día de nuestro primer encuentro. Muchas gracias por seguir con nosotros. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, pues doctor Luis Ángel, muchas gracias por haber compartido con nosotros su experiencia, sus conocimientos. Y me voy a permitir a nombre de mi director general, el licenciado Pablo Alejandro López Pacheco,
hacerle llegar de manera virtual su reconocimiento por esta charla, el cual dice: el Tecnológico México, a través del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, otorga el presente reconocimiento a Dr. Luis Ángel Aguilar Carrasco por su entusiasta participación como ponente de la plática Enseñar química en contexto, moda o realidad, en el primer encuentro de ciencias y segundo concurso de experimentos realizado del 25 al 27 de noviembre en línea, organizado por el Departamento y Academia de Ciencias Básicas de este instituto. Heroica Ciudad de Zacatlán, Puebla, 26 de noviembre de 2020, Creatividad y Tecnología para la Excelencia de México, firma licenciado Pablo Alejandro López Pacheco, general. Muchas gracias, doctor, por su participación, por haber contribuido importantemente en este encuentro organizado por la Academia de Ciencias Básicas. Esperemos en próximas ocasiones también nos siga apoyando con sus conocimientos y pues muchas gracias. Le envío un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Los felicito por este esfuerzo. De verdad que es de aplaudirles que a pesar de la situación se preocupen por acercar a los estudiantes y a los maestros este tipo de actividades y claro que sí, espero que se forme un canal de comunicación y claro que está la oportunidad abierta para platicar siempre. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Les pido, por favor, a todos los participantes, si abren su cámara, por favor, para sacar la foto. Por favor, abrimos cámara, jóvenes, compañeros. Gracias. Agradecemos a todos los ponentes su disponibilidad, a todos los jóvenes y maestros que participaron en las conferencias y pláticas del día de hoy, muy interesantes todas, y los invitamos para que el día de mañana se vuelvan a conectar. Vamos a estar en el área de física. Muchas gracias y tengan muy bonita tarde. Gracias igualmente. Hasta luego.